que esta vez también tenemos que ver muchas cosas hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ya para terminar, hoy sería nuestra última clase de bioquímica, entonces, bueno, vamos a darle de una vez ya para terminar. A ver, vamos a ver, nos quedamos aquí. Muy bien, nos quedamos ayer en cómo se secretaba el cortisol. Entonces ya vimos cómo se secreta en este punto la insulina, el glucagón, cómo se secreta el cortisol, cómo se secreta... ¿Cuál otro? Habíamos visto la hormona de crecimiento. Habíamos visto 4 hormonas. Pues vamos a lo que sigue. Vamos a ver los efectos que tienen ahora estas hormonas sobre el metabolismo. Ok, aquí en este cuadro que les estoy mostrando, tenemos los efectos de todas estas hormonas que ya vimos su secreción sobre las diferentes vías metabólicas que van a estar participando en todo este proceso de la integración metabólica que ya vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la insulina. Podemos ver, por ejemplo, que la insulina a nivel de gluconeogénesis disminuye la gluconeogénesis en el hígado, ¿sí? En el caso de la glucogenogénesis, aumenta la glucogenogénesis hepática y la del músculo esquelético, aumenta la glucólisis hepática y del músculo esquelético, aumenta la captación de glucosa por transportadores GLUT4 en el corazón, músculo esquelético, el hígado e incluso el tejido adiposo. En el caso de la insulina, aumenta la síntesis de ácidos grasos en el tejido adiposo, en el músculo esquelético y en el hígado. En el, en el caso de la captación de ácidos grasos de las lipoproteínas en el músculo la baja y en el tejido adiposo la aumenta para que se almacenen en el tejido adiposo. En el tejido adiposo también aumenta la síntesis de triglicéridos, disminuye su lipólisis, ¿sí? Su hidrólisis. Y en el músculo esquelético promueve la síntesis de proteínas, aumenta la traducción, así como también en el hígado. Y al mismo tiempo en el músculo esquelético disminuye la proteólisis, ¿sí? Y bueno, en el caso de la formación de cuerpos cetónicos, la insulina no tiene ningún efecto. Entonces, todo esto que ya vemos aquí tiene sentido con el estado alimentado que habíamos visto, que fue el primer estado de la integración que habíamos mencionado, que era el estado donde predominaba principalmente la insulina, ¿sí? Entonces, en ese estado alimentado donde predominaba la insulina, veíamos que la glucogenogénesis estaba aumentada, ¿sí? Todo el exceso de glucosa sí, básicamente de glucosa, ya sea por síntesis o por proveniente de la dieta, se iba a la síntesis de glucógeno para almacenarse. En el caso de las grasas, se iban al tejido adiposo para almacenarse en forma de triglicéridos. Y el mismo hígado también promovía la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos para mandárselos al tejido adiposo. Entonces, todos estos efectos de la insulina coinciden con lo que ya habíamos mencionado del estado alimentado. Entonces, podemos ver que la principal hormona que regula este estado alimentado, entonces, es la insulina. Ahora, conforme pasa tiempo desde una última comida, desde la última ingesta de comida, aquí entra en juego entonces otra hormona que vendría siendo el glucagón, ¿sí? Entonces el glucagón empieza a formar parte, ya empieza a participar más en el estado de post-absorción, ¿sí? ¿Qué hace el glucagón? En el caso de la gluconeogénesis la empieza a aumentar, en el caso de la glucogenólisis también la empieza a aumentar, la glucogenogénesis o la síntesis de glucógeno la disminuye porque si ya no hay un excedente de nutrientes para sintetizar glucógeno, y de hecho empieza a haber escasez de nutrientes, pues empiezan a movilizar las reservas ya almacenadas. Entonces el glucógeno es lo primero que se empieza a movilizar, de hecho en el estado de post-absorción, el glucógeno. Y hay algo de gluconeogénesis, pero no es tanta como la glucogenólisis que está ocurriendo, ¿sí? En el estado de post-absorción. Y luego en el caso de la síntesis de ácidos grasos se ve disminuida obviamente porque si no hay ya nutrientes en exceso, pues ya la síntesis de ácidos grasos no se puede dar de la mejor manera. Y en el caso de la oxidación de ácidos grasos empieza a aumentar en el hígado, ¿sí? También en el hígado empieza a disminuir la síntesis de triglicéridos y en el tejido adiposo empieza a aumentar ya la lipólisis para generar energía para la gluconeogénesis, que como les digo en este punto todavía es mínima en el estado de postabsorción. Y ya podría haber una pequeña producción de cuerpos cetónicos, pero en el estado de postabsorción es mínima. Pero aún así, todo este perfil de efectos metabólicos pertenecen al glucagón. Recuerden que conforme pasamos a otro estado, como por ejemplo un estado de ayuno,
a un estado de ayuno o a un estado de inanición, ya incluso de mayor a 2 días, ya empiezan a haber otras hormonas además del glucagón, ¿sí? Glucagón, epinefrina, cortisol y la hormona de crecimiento, ¿sí? La epinefrina, de hecho la epinefrina es la que promueve que se secrete glucagón. El glucagón también se puede secretar de manera, vamos a decirlo así, en solitario, por los puros niveles de glucosa, pero normalmente siempre se acompaña la epinefrina y el glucagón. Entonces, normalmente primero es la epinefrina y esta epinefrina va hacia las células alfa del páncreas y promueve la secreción de glucagón. Y de hecho tiene sentido porque tienen algunos efectos en común, ¿sí? Entonces, bueno, normalmente conforme pasamos del estado de postabsorción, como les menciono, el glucógeno ya se empieza a terminar y en el estado de ayuno lo que empieza a predominar más es la gluconeogénesis, donde se empieza a movilizar algo de proteínas, ¿sí? Se empiezan a movilizar algo de proteínas eh, en el músculo esquelético, ¿sí? En el ayuno. Y esta movilización de proteínas, ¿por qué ocurre? Principalmente por el cortisol. Si ustedes se fijan, uno de los efectos del cortisol, ¿cuál es? Promover que se empiecen a movilizar, que se empiece a dar la degradación de proteínas en el músculo esquelético. Entonces el cortisol es el encargado de la proteólisis que vemos durante el ayuno, ¿sí? Y esos aminoácidos que se van a liberar durante la proteólisis van a viajar al hígado para servir como sustratos para la gluconeogénesis que se va a estar dando principalmente en el ayuno, ¿sí? Entonces, bueno, el cortisol también aumenta la glucogenólisis, pero bueno, en este punto, tal vez en el punto del ayuno ya no va a haber tanto glucógeno, pero también si el cortisol se secretara en etapas previas, promovería este efecto. Y bueno, su principal efecto es promover la gluconeogénesis, ¿sí? De hecho, por eso normalmente las personas que tienen diabetes y viven estresadas suelen tenerla no controlada porque el cortisol está promoviendo un estado donde se está produciendo o liberando glucosa en exceso y entonces las hiperglucemias se dan frecuentemente cuando hay momentos de estrés, ¿sí? Por eso se les aconseja a los pacientes diabéticos no estresarse por este efecto del cortisol, porque al final de cuentas el cortisol es una hormona que se secreta en periodos de estrés. Ahora, para finalizar, la hormona de crecimiento también suele producirse durante el ayuno y durante la inanición, principalmente durante la inanición, aunque también en algunas circunstancias puede producirse durante el ayuno, ¿sí? ¿Qué va a promover la hormona de crecimiento? Bueno, básicamente los mismos efectos que ya hemos visto en el glucagón, ¿sí? Pero a diferencia del glucagón y del cortisol, la hormona de crecimiento va a favorecer que se dejen de utilizar las proteínas para generar energía, ¿sí? Y entonces al disminuir la proteólisis, aquí en este punto, gracias a la hormona de crecimiento, lo único que se va a seguir utilizando son los cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces la hormona de crecimiento es la que viene y disminuye la proteólisis para que solo se utilicen cuerpos cetónicos o básicamente la oxidación de ácidos grasos. Entonces, todas estas hormonas que acabamos de ver aquí, la insulina, el glucagón, la epinefrina, el cortisol y la hormona de crecimiento, regulan de manera global todos estos estados que ya vimos anteriormente en la clase pasada. El estado alimentado, el estado de postabsorción, el estado de ayuno y un estado de inanición. Y como les digo, no podemos hacer distinciones y decir, bueno, en el estado de ayuno siempre va a haber pura gluconeogénesis o en el estado de inanición siempre va a haber pura cetogénesis. No, o sea, todo varía mucho entre la persona de la que estemos hablando, de su composición corporal, de la dieta que lleves, si hace ejercicio, si es sedentaria, si tiene alguna otra patología. Entonces, eso nada más es una manera, vamos a decirlo así, un metabolismo estándar para que tengan una base de lo que puede estar ocurriendo. Pero obviamente la cetogénesis, por ejemplo, no necesariamente se tiene que dar hasta los 2 días, a veces puede darse antes, dependiendo de la persona. Entonces, bueno, nada más para que tengan en cuenta eso. Muy bien. Ahora, aquí tenemos esto de la termogénesis. Ok. Básicamente, cuando empieza a haber un estado de inanición, se empiezan a movilizar grasas, se empiezan a movilizar proteínas, y esto, normalmente cuando una persona empieza a tener carencia de nutrientes, la persona puede empezar a tener, ¿cómo decirlo? Puede empezar a sentir, mm, o puede empezar a tener periodos, vamos a decirlo así, bajos de temperatura,
¿sí? A veces puede bajarle la temperatura a la persona, porque se están movilizando grasas, se están movilizando proteínas. Sí, eso podría generarle periodos de bajas temperaturas, o sea, generarle frío, por así decirlo. Entonces, para evitar eso, ese frío, esa hipotermia, ese bajón de temperatura, al momento al momento de que todas estas hormonas, la epinefrina, el cortisol y la hormona de crecimiento están funcionando, se empieza a promover el proceso de termogénesis, ¿sí? La termogénesis tiene que estar acoplada al metabolismo durante la postabsorción, la inanición y durante el ayuno, porque, como les digo, puede haber una disminución en la temperatura corporal, porque se están movilizando grasas principalmente y proteínas. Entonces, durante estos estados, se suele dar un proceso de termogénesis. Y bueno, esta termogénesis normalmente suele ocurrir en el tejido adiposo pardo, ¿sí? Si ustedes recuerdan de sus clases de anatomía y fisiología, existen 3 tipos de tejido adiposo: el blanco, el pardo y el beige, ¿sí? Donde el blanco es donde principalmente se almacenan los triglicéridos, ¿sí? Almacenamiento de triglicéridos. El pardo donde esos triglicéridos, vamos a decirlo así, se queman para generar calor. Y el beige hace la mitad, o sea, es como un intermedio entre los dos, ¿sí? Entonces hace las dos cosas, almacena y quema, ¿sí? Se dice que es un intermediario de la transición de blanco a pardo o de pardo a blanco, ¿sí? O sea, hace las dos cosas, pero no de manera tan eficiente como uno o el otro. Entonces, bueno, normalmente se tiene que acoplar el proceso de termogénesis para evitar esta caída en la temperatura corporal. Y entonces, lo que se promueve es la expresión, ¿sí? Al menos en el tejido adiposo pardo, para promover la termogénesis, lo que se promueve es la transcripción de una proteína que se conoce como UCP1, que el nombre de UCP1 es básicamente proteína desacoplante 1. ¿Sí? Esa proteína UCP1 es una proteína de membrana que se puede insertar en la membrana mitocondrial interna, ¿sí? De hecho, aquí tenemos esa imagen abajo. Si ustedes aquí, si se fijan en esta imagen de aquí de abajo, tenemos esta línea naranja como la membrana mitocondrial interna. Aquí tenemos los complejos de la cadena transportadora de electrones, ¿sí? El 1, 2, 3 y 4. Y sabemos que esos complejos iban a bombear un gradiente de iones hidrógeno en contra, ¿sí? Bueno, mejor dicho, iban a generar un gradiente de iones hidrógeno en el espacio intermembrana, de tal manera que aumentara mucho la concentración de iones hidrógeno y de manera natural los iones hidrógeno volvieran a favor de un gradiente de concentración a la matriz mitocondrial, y ese proceso de transporte a favor de un gradiente de concentración diera la energía suficiente para generar ATP, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la proteína UCP? Bueno, la energía que se supone que se tenía que utilizar para la síntesis de ATP, ¿sí? Porque la energía que se acopla al transporte, vamos a ponerle aquí, transporte, se utiliza para la síntesis de ATP. Bueno, lo que hace la UCP es permitir el paso directo de los iones hidrógeno desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial, ¿sí? Permite que pasen bien fácil, ¿sí? De manera directa, de vuelta a la matriz mitocondrial, pero sin acoplarlo a la síntesis de ATP. Y como la energía no se acopló a la síntesis de ATP, toda la energía de ese transporte, ¿de qué manera creen que se empieza a liberar? En forma de calor. Entonces, de esa manera se empieza a dar la termogénesis por la proteína UCP1. Normalmente los recién nacidos suelen tener mucho tejido adiposo pardo y mantienen su temperatura corporal expresando altas cantidades de proteína UCP1. Pero nosotros, vamos a decirlo así, los seres humanos adultos, ya no expresamos tanta proteína UCP1 más que en algunas condiciones, porque no tenemos tanto tejido adiposo pardo, tenemos más tejido adiposo blanco. Y bueno, ya con eso terminamos lo de las hormonas y vamos a irnos a otro punto de la integración metabólica, que vendría siendo el control del apetito, ¿sí? El control del apetito. Déjenme, nomás hago algo. Nomás déjenme, hago algo y ya regreso rápido. A ver, vamos a ver. Bueno, ya. Listo. Vamos a ver entonces el control del apetito.
Porque es importante conocer acerca del control del apetito, porque a final de cuentas, si todo el metabolismo o una gran parte del metabolismo depende de la ingesta de alimentos, ¿sí? Para mantener a nuestros sistemas orgánicos funcionando, pues tenemos que conocer qué sistemas son los que regulan esta ingesta de alimentos. Entonces, este sistema de control sobre el apetito, ¿sí? Y la ingesta de alimentos es totalmente por el sistema, o se da totalmente por el sistema nervioso central, ¿sí? Principalmente en el hipotálamo, ¿sí? Dentro del hipotálamo hay muchos núcleos neuronales, ¿sí? Que se encargan de regular diferentes funciones. Uno de los núcleos que está presente en el hipotálamo se encarga de regular todas estas funciones que tienen que ver con la sensación o el comportamiento del apetito. Entonces, ¿cómo se llama ese núcleo? Bueno, dependiendo de cómo lo busquen, el núcleo algunas veces se le conoce como el núcleo arcuato, ¿sí? En ese núcleo vamos a tener dos tipos de neuronas, que ahorita vamos a ver. Y bueno, esos dos tipos de neuronas son los que regulan una gran parte de la utilización de los nutrientes que se ingieren, ¿sí? Y otro grupo de neuronas regula directamente el comportamiento con respecto a los alimentos, tanto la saciedad como el apetito, ¿sí? Pero estos núcleos, ¿sí? Estos núcleos del hipotálamo, sí, este núcleo arcuato del hipotálamo, que regula el comportamiento del apetito y de la saciedad, no puede hacerlo solo, sino que tiene que apoyarse con algunos otros sistemas endocrinos, ¿sí? El principal sistema endocrino, bueno, el principal suelen ser los adipocitos, ¿sí? Los adipocitos suelen ser el principal sistema endocrino, pero pueden contribuir otros sistemas endocrinos como los intestinos, el estómago y las células beta pancreáticas, porque la insulina, la leptina, la grelina y el péptido YY, que también se conoce como PYY, pueden migrar, ¿sí? Por la sangre, pueden transportarse por la sangre hasta el hipotálamo, unirse a estas neuronas y generar un cambio en su comportamiento de tal manera que favorezcan o el apetito o la saciedad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la insulina, promueve la saciedad. En el caso de la grelina, promueve el apetito. La leptina promueve la saciedad y el péptido, el PYY, si no me equivoco, promueve también la saciedad. Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, dependiendo de toda esta integración, ¿sí? De toda esta integración de señales, se pueden activar neuronas que tienen que ver con el metabolismo catabólico, neuronas que tienen que ver con el metabolismo anabólico, de tal manera que se regule toda esta ingesta de alimentos y el gasto de energía para tener un balance energético en el organismo. Entonces aquí tenemos en esta siguiente imagen cómo ocurre esa regulación. Por ejemplo, aquí en el núcleo arcuato del hipotálamo, ¿sí? Tenemos principalmente dos grupos de neuronas, ¿sí? Un grupo de neuronas que se conocen como neuronas catabólicas que expresan dos proteínas. Una de ellas es la la POMC, que vendría siendo la proopiomelanocortina, y la proteína CARP, que vendría siendo el transcrito relacionado a anfetaminas y cocaína, ¿sí? Esta es las hormonas de tipo catabólicas, y acá tenemos a las hormonas de tipo anabólicas, ¿sí? Esas hormonas anabólicas expresan una proteína que es el neuropéptido y el péptido relacionado a GUT, ¿sí? Péptido, lo voy a poner aquí, relacionado a GUT. Ok, entonces, dependiendo de las señales que entren a este núcleo del hipotálamo, va a ser el comportamiento final que vamos a observar. De hecho, estas neuronas se conocen como las neuronas de primer orden, porque estas neuronas son las que reciben la señal de las hormonas que vienen de otros órganos. Al activarse por estas hormonas, estas mandan una segunda señal a las neuronas de segundo orden, que ya son las que ejecutan el comportamiento final, ¿sí? Por ejemplo, vamos a enfocarnos primero en las neuronas en las neuronas de primer orden y vamos a empezar con las anabólicas, ¿sí? Con las que expresan el neuropéptido Y y el péptido relacionado a GUT, ¿sí? Las naranjas. Vamos a empezar con estas. Ok, aquí tenemos tres hormonas que pueden llegar a ese núcleo y estimular este tipo de neuronas. En el caso de la grelina, lo que vamos a observar es que la grelina favorece la actividad y la secreción del neuropéptido Y, ¿sí? Por eso tiene ese signo de más, porque va a unir la grelina, se va a unir a su receptor de grelina que está en las neuronas y va a promover que las neuronas anabólicas secreten neuropéptido Y.
de tal manera que el neuropéptido Y va a estimular a las neuronas de segundo orden, ¿sí? Y estas neuronas de segundo orden, al ser estimuladas por el neuropéptido Y, va a promover la liberación de dos tipos de sustancias, la hormona concentradora de melanina y las orexinas, que ambas sustancias, la hormona concentradora de melanina y las orexinas, van a promover la ingesta de alimentos, porque van a promover el apetito, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado final de esto? El apetito. Entonces, por eso la grelina promueve el apetito. ¿Y la grelina quién la secreta? El estómago. ¿Y dónde está presente? Cuando estamos ayunando. ¿Sí? Muy bien. Tenemos otras dos hormonas, como por ejemplo el PYY de los intestinos y el tejido adiposo que sintetiza y secreta leptina. Ambas hormonas, la leptina y el PYY, pueden unirse a sus receptores en las neuronas de primer orden anabólicas, las mismas de donde se unió la grelina, a sus respectivos receptores, y van a disminuir su actividad, de tal manera que no van a secretar el neuropéptido Y, no van a estimular las neuronas de segundo orden y por ende no van a secretar las orexinas y la hormona concentradora de melanina, que es la MSH. Entonces, si no secretan estas hormonas, el comportamiento final, ¿cuál va a ser? La saciedad, porque no se va a llegar al apetito, ¿sí? Entonces, de esta manera, con estas hormonas afectamos el comportamiento de saciedad o de apetito, ¿sí? Ahora, este comportamiento tiene que ir de la mano, ¿sí? Tiene que ir de la mano con el consumo y el gasto energético. Porque chequen, la leptina es una hormona que se secreta para generar saciedad, ¿sí? Si se va a generar saciedad, quiere decir que ya se comió, ya se ingirió alimentos. Entonces, hay suficientes nutrientes como para llevar a cabo el metabolismo, ¿sí? Entonces, ok, tengan en cuenta eso. La leptina es una hormona que se secreta durante la saciedad para promover de hecho, este mismo comportamiento, la saciedad, la sensación de estar lleno y de no requerir alimento. Entonces, la saciedad tiene que ir de la mano con promover el metabolismo energético, ¿sí? Utilizar los nutrientes que se acaban de absorber, etcétera. Entonces, la misma leptina, además de evitar el comportamiento del apetito, ¿sí? En las neuronas anabólicas, también puede venir y promover el comportamiento catabólico en las neuronas de primer orden, que expresan el transcrito relacionado a cocaína y anfetamina y la propiomelanocortina, ¿sí? Entonces, la leptina puede venir y unirse a este receptor de leptina que está en estas hormonas, en estas neuronas de primer orden catabólicas. Cuando se une la leptina, promueve la actividad de estas neuronas y secretan la hormona estimuladora de melanocitos o de melanina, no recuerdo muy bien ahí el nombre. Pero bueno, esta hormona, la alfa-MSH, va a venir y estimular como si fuera un neurotransmisor a las hormonas de segundo orden que van a promover la secreción de algunas hormonas en particular que tienen que ver con el consumo de energía o con el metabolismo energético. ¿Sí? ¿Cuáles hormonas va a secretar? ¿Cuáles hormonas se van a secretar por esta señal? La TRH y la CRH. ¿Sí? ¿Cuál es la TRH? La hormona liberadora de tirotropina, ¿sí? Que recuerden que la tirotropina es la hormona que va a estar, que va a liberar la hipófisis y posteriormente la tirotropina va a venir a las células de la tiroides y promover la secreción de T3 y T4. Recuerden que T3 y T4 son hormonas que directamente aumentan el gasto metabólico y el metabolismo energético. ¿Sí? Entonces tiene sentido porque tiene sentido que la leptina estimule a estas neuronas y que se secreten estas hormonas que promuevan el gasto energético, porque si hay saciedad, quiere decir que hay nutrientes para poder llevar a cabo este metabolismo. No sé si me explico. Y bueno, también va a promover la secreción de la hormona liberadora de corticotropina. Y bueno, la hormona liberadora de corticotropina va a liberar corticotropina y la corticotropina va a viajar a las glándulas suprarrenales a hacer que se secreten las hormonas de tipo glucocorticoides, etc. Pero bueno, básicamente así es como se regula el control del apetito por diferentes señales hormonales que secretan diferentes órganos hacia los núcleos hipotalámicos. ¿Sí? De hecho, hay más núcleos hipotalámicos que regulan el hambre y la saciedad, pero el más estudiado es es el núcleo R4, pero hay más, obviamente.
Porque se ha visto que cuando se eliminan estas neuronas del núcleo 4, aún así hay un control adecuado de la saciedad, ¿sí? O sea, obviamente en algunos experimentos los animales con los que se estudia suelen desarrollar obesidad, pero en algunos otros experimentos aún así no la desarrollan, lo que indica que probablemente hay otros núcleos hipotalámicos que regulan los comportamientos de apetito y saciedad, ¿sí? Ahora aquí les quiero mostrar, bueno, antes de mostrarles eso, aquí tenemos una imagen de la leptina y la grelina actuando, de hecho, sobre estas neuronas, ay, sobre estas neuronas anabólicas, ambas, la leptina y la grelina, y podemos ver que la leptina, por ejemplo, bueno, la grelina, vamos a empezar con la grelina. La grelina promueve la activación de AMPK en estas neuronas. La activación de AMPK disminuye los niveles de malonil, porque recuerden que la AMPK es una enzima que promueve el catabolismo y no el anabolismo, y el malonil se secreta durante condiciones anabólicas, cuando se van a sintetizar ácidos grasos. Entonces, el malonil aquí es clave, ¿sí? Para que se pueda llegar a... Aquí es clave para que se pueda llegar a secretar todos estos transcritos como el neuropéptido Y. De hecho, es el malonil el que regula esto, ¿sí? Si se fijan, el malonil es el que está bloqueando este transportador de carnitina, de carnitina transferasa, y al bloquearlo no está dejando que se lleve adecuadamente la expresión del péptido relacionado a Guti y neuropéptido Y, que ya vimos que son importantes para la secreción de orexinas y de la hormona concentradora de melanina. Entonces, cuando está la grelina presente, disminuyen los niveles de malonil y el malonil ya no puede bloquear ese transportador, lo que promueve que se libere, para empezar, que se transcriba, se traduzca y se libere el neuropéptido Y. Cuando está la leptina, pues la leptina bloquea a AMPK y entonces el malonil puede bloquear este comportamiento y que no se dé la liberación del neuropéptido Y. Ok, ahora déjenme les enseño una imagen para que tengan en mente y que visualicen de mejor manera lo que pasa cuando algo sale mal en este sistema. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta mientras yo busco esa imagen. Muy bien, ya les voy a enseñar la imagen. Miren. Aquí tenemos esta imagen en esta imagen básicamente tenemos dos ratoncitos. Tenemos un ratón aparentemente normal, que vendría siendo el de la derecha, y en el de la izquierda tenemos un ratón obeso, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué hay diferente en ellos? Ambos ratones son de la misma cepa, es decir, en teoría no son eh, vamos a decirlo así, no tienen una diferencia genética tan diferente. No son gemelos, obviamente, pero no tienen una diferencia o una carga genética tan diferente. Pero, ¿qué es lo diferente entre ellos? Básicamente al de la izquierda, cuando era un embrión se le eliminó el gen que codifica para la leptina y para el receptor de leptina. ¿Sí? No, el receptor no, solo la leptina. ¿Sí? Entonces, como no tiene leptina, no va a tener este comportamiento regulatorio de la saciedad y entonces va a tender a comer más y comer más y comer más y por eso desarrolló obesidad. Mientras que el otro, el de la derecha, es un ratón normal. ¿Sí? Entonces no sé si de esta manera ya pueden como que visualizar mejor esto de la obesidad y esto de la leptina. ¿Cuál es el rol que tiene la leptina en el control del apetito? ¿Sí? ¿Más o menos? Muy bien. Ok, entonces vamos a seguir. Ahora, antes de avanzar a los reguladores maestros, que nos vamos a ver algunos, vamos a regresarnos a esto. Aquí hay algo interesante, hay una pregunta que les quiero hacer. Tengan en cuenta esto que les acabo de mencionar. La leptina promueve la saciedad. Ok, si la leptina promueve la saciedad, entonces nosotros
Bueno, y bueno, les mencioné que la leptina, de hecho, la sintetiza y la secreta el tejido adiposo. Si la leptina promueve la saciedad y la leptina proviene del tejido adiposo, ¿por qué las personas que tienen obesidad, que tienen más tejido adiposo y por ende deberían secretar más leptina, no tienen este control de la saciedad? Porque de hecho los obesos tienden a comer más que una persona que no está obesa. ¿Por qué? Porque tienen este peor control de la saciedad las personas que tienen obesidad, siendo que tienen más leptina. Sí, porque sería paradójico, ¿no? O sea, deberían tener mejor control de la saciedad o incluso comer menos y por ende llegar a un peso normal, pero no. De hecho, vemos lo contrario, vemos que tienden a comer más y que no se llenan tan fácilmente, que no llegan a la saciedad tan fácilmente. Entonces, ¿qué está pasando aquí con la leptina? ¿Es mentira lo que les acabo de mencionar? ¿O qué creen ustedes que está pasando con la leptina? A ver, echen sus teorías. Se acostumbra. Mm, y necesita más. Pues más o menos. No sé cómo explicarlo, pero no sé si es como si aumentara la tolerancia o algo así. Ok, sí, básicamente está ocurriendo lo que dicen ustedes. Hay una especie de tolerancia que se genera con la leptina o una especie de resistencia que se genera que entre más leptina haya, menos empieza a funcionar. Porque al igual que con la insulina, la leptina también puede desarrollar una resistencia. ¿Sí? También hay un término que se conoce como resistencia a la leptina. ¿Sí? Y así como el tejido adiposo secreta sustancias inflamatorias y ácidos grasos que impactan en la resistencia a la insulina, la leptina también se ve afectada por la inflamación y por los ácidos grasos. Entonces también se puede, con la obesidad, llegar al desarrollo de resistencia a la leptina. Entonces las personas que tienen obesidad suelen tener resistencia a la insulina y resistencia a la leptina. Y entonces por eso no se sacían tan fácil, porque la leptina no está funcionando. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que ocurre básicamente. Entonces vamos a avanzar ahora sí. Muy bien. Vamos a entrar ahora a los reguladores maestros, que son los que son estas proteínas dentro de la célula que nos van a regular muchas de las funciones, muchas de las enzimas que están involucradas en la síntesis, en la gluconeogénesis, en la síntesis de ácidos grasos, etcétera. Y de hecho, algunos ya los hemos mencionado, ya los hemos visto de manera así superficial o a lo mejor incluso bien. Pero bueno, aquí les vamos a dar otra repasada. Vamos a empezar con la proteína AMPK, ¿sí? Que básicamente es el regulador del catabolismo, por así decirlo, porque se activa cuando empiezan a aumentar los niveles de AMP a causa de un agotamiento en los nutrientes, ¿sí? Porque si se agotan los nutrientes va a haber menos síntesis de ATP y el ATP y el ADP se van a empezar a gastar hasta que empiezan a aumentar los niveles de AMP. Entonces, los nutrientes la escasez de nutrientes pueden conducir a la activación de AMPK o también algunas otras circunstancias pueden llevar a la activación de AMPK. Por ejemplo, algunos fármacos pueden activar AMPK, como por ejemplo la metformina es un fármaco que activa AMPK. Y bueno, algunas otras condiciones, pero que terminen aumentando AMP. ¿Sí? No confundan AMP con AMP cíclico, porque el AMP cíclico es un segundo mensajero que está involucrado en vías de señalización. AMP, pues, es otra cosa. ¿Sí? O sea, tienen una estructura muy parecida, pero uno es un mensajero y otro es nada más una molécula del metabolismo energético. Entonces, ¿qué pasa cuando se activa AMPK? Bueno, AMPK, para empezar, es, como les menciono, es una proteína que regula el catabolismo. De hecho, le da preferencia al catabolismo y por ende tiene múltiple impacto en la síntesis de proteínas, en el metabolismo de la glucosa, en el metabolismo de los lípidos, en la regulación redox. Tiene que ver con el envejecimiento, ¿sí? O sea, tiene efectos anti-envejecimiento y contra la inflamación. Entonces, AMPK es una proteína muy importante porque regula muchas cosas. Por ejemplo, AMPK en cuestión de la síntesis de proteínas bloquea, ¿sí? Recuerda que cuando tengamos este tipo de terminación significa que hay inhibición y que cuando tengamos una flecha
así con la cabeza de flecha, vendría siendo que promueve, ¿sí? Un efecto positivo, vamos a decirlo así, y bueno, este es un efecto negativo. Entonces podemos ver aquí que la proteína MPK va a bloquear a mTOR. mTOR es una proteína quinasa que promueve que se dé la traducción, ¿sí? La traducción. Entonces, si AMPK bloquea a mTOR, entonces la síntesis de proteínas se va a frenar. Y tiene sentido que se frene porque para sintetizar proteínas se ocupa mucha energía, tanto para la traducción como para la transcripción, así como para la síntesis de aminoácidos que le pudieran llegar a faltar a la célula. Entonces es un gasto energético muy grande. Entonces, por eso cuando hay periodos de agotamiento de nutrientes, la traducción no se puede estar dando, o se puede dar, pero solo para proteínas que son importantes, ¿sí? Proteínas que tengan que ver a lo mejor con procesos catabólicos, ahí sí se podría dar la traducción de esas proteínas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer en cuestión del metabolismo de proteínas? Bueno, vamos a dejarlo nada más ahí con mTOR, para no meternos en tantos problemas. En el metabolismo de glucosa, por ejemplo, podemos ver que la proteína AMPK bloquea a esta proteína que se conoce como TBC1D1, que a su vez esta proteína de hecho bloqueaba la captación de glucosa. Entonces, al bloquear a la proteína que bloquea la captación de glucosa, vamos a mejorar la captación de glucosa por otras células. Podemos ver que AMPK promueve la actividad de la fosfofructoquinasa, eh, la fosfofructoquinasa. ¿Cómo se...? Es que aquí son dos enzimas pegadas, pero creo que es la fosfofructoquinasa 2, ¿sí? Que era la que promueve la glucólisis, ¿sí? Promueve un efecto positivo durante la glucólisis. Entonces, pues la glucólisis es una vía catabólica que se va favorecida por AMPK. Podemos ver que AMPK bloquea a CRTC2. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de CRTC2? Este es un factor de transcripción que promueve genes, o sea, que se dé la transcripción de genes relacionados. Ay, aquí le puse un acento. Relacionados con la gluconeogénesis. Si hay escasez de nutrientes en el hígado, ¿sí? Imagínense el hígado, que es el sitio donde hay más gluconeogénesis, además del riñón. Si hay escasez de nutrientes, no puede haber gluconeogénesis tan fácil, ¿sí? En algunos órganos, o en el hígado no puede haber gluconeogénesis de manera sencilla. ¿Por qué? Porque si hay escasez de nutrientes, para sintetizar glucosa necesitamos forzosamente ATP, NADPH, NADH, y entonces AMPK, que es una proteína totalmente catabólica, no va a favorecer a la gluconeogénesis. Entonces, por ende, no va a permitir que CRTC2 promueva que se transcriban genes relacionados con ese proceso, ¿sí? Y así podemos seguir viendo todos los efectos que tiene. Por ejemplo, en el caso del metabolismo de los lípidos, podemos ver que inhibe a la acetilcoenzima carboxilasa, que está involucrada con la síntesis de malonil, coenzima A para la síntesis de ácidos grasos. Podemos ver que inhibe el transportador CD36, que es un transportador relacionado con la captación de lípidos, ¿sí? Entonces podemos ver que tiene mucha influencia en diferentes proteínas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionar? Podemos ver que AMPK inhibe a la lipasa sensible hormona, de tal manera que va a bloquear el proceso de lipólisis en el tejido adiposo. Entonces, tiene muchos efectos metabólicos diferentes en la proteína AMPK. Podemos ver que también AMPK promueve que se dé la activación de un factor de transcripción que se conoce como PGC1-alfa. Este factor de transcripción promueve que se sinteticen nuevas mitocondrias, que ocurra la biogénesis mitocondrial. Y entonces, al haber más mitocondrias, el metabolismo energético se puede mejorar. Y de hecho podemos ver a su vez que la proteína AMPK promueve que se active la proteína ULK, que promueve el proceso de autofagia para degradar algunos organelos que tal vez no le sirvan a la célula, algunas proteínas que ya estén dañadas o que no le sirvan a la célula, destruirlas, ¿sí? Y reciclar lo que le sirva de esos componentes para utilizarlos para energía o para otros procesos, ¿sí? Podemos ver que también inhibe a mTOR, ¿sí? O sea, aquí lo volvemos a mencionar, inhibe a mTOR, que mTOR de hecho inhibe la autofagia, entonces al bloquear a mTOR la autofagia se puede dar. Entonces, estas son algunas de las funciones que tiene AMPK. Y bueno, estas funciones se pueden llegar a ver modificadas dependiendo del contexto del que estemos hablando, ¿sí? Acá tenemos a la proteína mTOR. Aquí tenemos la vía de activación de mTOR. mTOR es una proteína muy grande, ¿sí? De hecho, como tal, mTOR es un complejo de varias proteínas, no es una sola proteína. Aquí tenemos al complejo mTOR 1, ¿sí? Que se escribe como mTORC1.
Y bueno, de este lado derecho tenemos acá está, perdón, acá arriba, a mTOR C2. ¿Cómo se activa la proteína mTOR antes de llegar a sus efectos? Básicamente se activa por la insulina. La insulina es el principal activador de mTOR. La insulina y un factor de crecimiento que se conoce como IGF-1. O puede ser también IGF-2, pero el más común es el IGF-1. ¿Sí? Entonces le voy a poner un asterisco. Entonces, tanto la insulina como el IGF-1, cuando se unen a su receptor, ¿sí? Recuerden que la insulina activaba la proteína PI3K, y luego PDK1, y luego AKT, y al final AKT activaba mTOR. No es que AKT promueva la activación directa de mTOR, sino que AKT va a bloquear a una proteína que bloqueaba, ¿sí? AKT bloquea a esta proteína, TSC, que TSC bloquea a su vez a una proteína que se conoce como REP. REP es el activador directo, ahora sí, de mTOR. Entonces, como AKT va a bloquear a TSC, REP va a estar libre, va a estar activa. Y entonces REP va a poder activar a mTORC1. Y mTORC1 activado, entonces ya va a poder ejercer todas estas vías que él controla. ¿Qué vías controla mTOR? Básicamente vías anabólicas, que tienen que ver con síntesis. Y de hecho aquí podemos ver, de hecho, en la imagen a AMPK bloqueando a mTOR cuando hay estrés energético, es decir, cuando falta energía. O cuando hay daño en el DNA, pero eso es otra historia. Ustedes eso lo debieron haber mencionado o lo debieron haber visto un poquito en biología celular. Ahora, aquí otra cosa importante que hay que mencionar aquí es que mTOR no necesariamente se tiene que activar solo por insulina o IGF-1. mTOR es una proteína muy interesante porque muchos estímulos pueden conducir a que se active mTOR, ¿sí? ¿Qué estímulos pueden conducir a que se active mTOR? A esto los voy a poner aquí a la derecha. Básicamente algunos aminoácidos. ¿Como quién? Como ya les había mencionado, la leucina, la isoleucina y la valina, que son BCAAs. ¿Sí? La leucina, isoleucina y valina. Y de hecho incluso se dice que la arginina, ¿sí? Pero bueno, la arginina ya no es un BCA, pero la arginina también puede activar mTOR. Entonces, estos aminoácidos, cuando están en exceso, luego de la digestión, sí, que se empiezan a absorber más, promueven la activación de mTOR también. ¿Y qué efectos tiene mTOR? Bueno, básicamente mTOR va a promover la biogénesis de los lisosomas, ¿sí? Va a promover la síntesis de lípidos, la glucólisis, la biogénesis mitocondrial, y va a aumentar la traducción de proteínas, va a llevar a un aumento en la traducción de proteínas, entonces va a promover la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, mTOR se dice que es una proteína anabólica porque promueve síntesis en lugar de degradaciones o catabolismo, vamos a decirlo así. Y bueno, también existe otro complejo que se conoce como mTORC2, que básicamente, de hecho, mTORC2 contribuye a que se active mTORC1 y mTORC1 a su vez influye en la regulación de mTORC2 y mTORC2 cumple con otros procesos, principalmente eh, 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 efectos más relacionados con la proliferación o la supervivencia, pero ahorita no nos vamos a meter con mTORC2 porque no nos interesa más mTORC1 por los efectos metabólicos que tiene. Chequen esto. ¿Cómo es que mTORC1 promueve la síntesis de los lípidos? Porque se activa el factor SRBP, que ya lo hemos mencionado, que es un factor de transcripción que promueve la transcripción de genes relacionados con la síntesis de ácidos grasos y con la síntesis de colesterol. ¿Sí? ¿Cómo mTOR promueve la biogénesis mitocondrial? Por el mismo factor de transcripción que le mencioné ahorita, PGC1-alfa. ¿Cómo promueve la traducción de las proteínas? Porque se activa un factor que se conoce como EIF. EIF, ¿sí? Que significa factor de iniciación eucariótico, que es importante para llevar a cabo la traducción. Entonces, bueno, básicamente a través de ese mecanismo es que mTOR activa la traducción. Entonces, por ejemplo, las personas que van a los gimnasios y que usan suplementos que con BCAAs, por ejemplo, favorecerían que mTOR esté promoviendo la síntesis de proteínas. ¿Y dónde se activa principalmente mTOR? En los músculos y en el hígado. Pero bueno, en el caso de los BCAAs, más que nada en el músculo, ¿sí? Entonces, mTOR es el responsable de que aumente la masa muscular en estas personas que hacen ejercicio contra resistencia.
Ahora acá tenemos otro factor de transcripción, la proteína de unión al elemento de respuesta a carbohidratos, que ese no lo voy a mencionar ahorita en mucho detalle porque ya lo habíamos mencionado, bueno, lo había mencionado en fisiopatología y no es tan importante como tal, más que nada en el contexto del hígado graso no alcohólico, pero este es una proteína que también, al igual que mTOR, responde, por ejemplo, aquí lo voy a poner arriba. Es una proteína que responde a diferentes intermediarios del metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Pues cuando estos intermediarios están en exceso, la proteína de un elemento de respuesta de carbohidratos se une al DNA, ¿sí? Y promueve que se dé la transcripción de genes que tienen que ver también con, con la glucólisis, con la fructólisis. También promueve que se transcriba el factor de transcripción SRBP, que ya mencionamos anteriormente. Y bueno, principalmente estos tres procesos, la glucólisis, la fructólisis y el SRBP. Y bueno, que se disminuyen de hecho los procesos que tienen que ver con la gluconeogénesis y la glucogenogénesis. Pero bueno, aquí no me voy a meter mucho con este. Este es el SRBP que ya habíamos mencionado cuando hablamos del colesterol, que es el que principalmente regula pues todos los genes que tienen que ver con la síntesis de ácidos grasos con algunos genes de la síntesis de ácidos grasos y la síntesis de colesterol. ¿Cuál? Principalmente el receptor de LDL y la hidroximetilglutarilcoenzimada reductasa. Recuerden que este factor de transcripción está en forma inactiva en el retículo endoplásmico, ¿sí? Aquí lo tenemos en rosita, en color rosa. Y siempre está unido a una proteína reguladora que se conoce como SCAP y otra proteína reguladora que se conoce como INSIC. Recuerden que cuando hay niveles altos de esteroles, ¿sí? Como se puede ver aquí abajo con un signo más, cuando hay altos niveles de esteroles o colesterol, por ejemplo, la proteína INSIC está bloqueando que SCAP y SRBP no se activen. Cuando bajan los niveles de esteroles, ¿sí? Como podemos ver acá, la proteína INSIC se separa de ellos y entonces la proteína SCAP y SRBP pueden migrar en forma de vesículas hacia el aparato de Golgi, que lo vamos a tener acá arriba. Cuando migran al aparato de Golgi, en el aparato de Golgi se le hacen dos cortes a la proteína SRBP, ¿sí? Uno aquí y otro aquí, que lo libera, ¿sí? De hecho, libera esta parte y le da la capacidad de migrar al núcleo. En el núcleo se dimeriza y puede actuar como un factor de transcripción. Entonces, recuerden que vimos ese proceso cuando llegamos a lo del colesterol. Y bueno, básicamente cuando se activa va a promover, como les dije, todos estos procesos biosintéticos de colesterol y de ácidos grasos. Y bueno, ya llegamos después a este tipo de factor de transcripción, los PPAR, ¿sí? ¿Qué son? Déjenme checar la hora. Bien, son las 6:23. Ok, ya llegamos a los PPAR. ¿Qué son los PPAR? Básicamente los PPAR son, así se les conoce receptores PPAR, pero el nombre real es como receptor activado del proliferador de peroxisomas, ¿sí? En inglés, por sus siglas en inglés, PPAR. Pero bueno, son receptores nucleares, ¿sí? De hecho, pertenecen a la familia de receptores nucleares. Los receptores PPAR son receptores nucleares, ¿sí? Normalmente, y bueno, son receptores a su vez activados por ligando, ¿sí? Vamos a tener entonces un receptor nuclear, por ejemplo. Bueno, vamos a tener a un PPAR que se va a unir con un ligando, se le va a unir un ligando, van a generar un PPAR activado con el ligando por ahí y este PPAR con el ligando va a migrar al núcleo donde se suele dimerizar con una proteína que se conoce como RXR, que luego la van a ver en biomol, y promueve la transcripción de genes que tienen que ver con el metabolismo de lípidos principalmente. Ese básicamente es el mecanismo por el que actúan los PPAR, ¿sí? El PPAR se le une su ligando, pasa a estar en una forma activa, en la forma activa, ya en la forma activada entra al núcleo de la célula y promueve la transcripción de algunos genes en particular.
¿Qué tenemos que mencionar de los PIPAR? Bueno, para empezar tenemos tres tipos de PIPAR. Y bueno, de hecho en esta imagen se ilustra lo que les acabo de mencionar. Aquí tenemos a PIPAR unido a la proteína RXR. Y aquí tenemos a PIPAR con su ligando, o sea, por eso está en esa forma activa. PIPAR cuando está ya en el DNA, que aquí lo podemos ver como esta barrita que está aquí, este es el DNA, se une a una región que se conoce como PPRE, ¿sí? Que vendría siendo como elemento de respuesta a la hormona proliferadora de peroxisomas, ¿sí? O elemento de respuesta a PIPAR, como lo quieran ver, ¿sí? Entonces PIPAR se va a unir a esta secuencia de DNA y va a promover la transcripción, perdón, la transcripción de genes relacionados al metabolismo de lípidos, ¿sí? Y listo. Básicamente así es como funciona PIPAR. Además, PIPAR puede tener algunas otras proteínas accesorias, pero eso no lo vamos a tocar ahorita. Tenemos tres tipos de PIPAR. Tenemos PIPAR alfa, PIPAR beta delta y PIPAR gamma, ¿sí? Cada uno tiene algunas funciones en particular. Principalmente PIPAR alfa y PIPAR beta delta se encargan más de la oxidación de ácidos grasos y PIPAR gamma se encarga más de la acumulación y del almacenamiento de ácidos grasos. Y tienen otras diferencias además de sus funciones, que es, por ejemplo, tienen diferencias en dónde se expresan, ¿sí? Por ejemplo, PIPAR alfa suele estar principalmente en el hígado y en el músculo esquelético, que son dos de los órganos que más ácidos grasos queman, ¿sí? Que oxidan. En el caso de PIPAR beta delta, suele estar más altamente expresado en el tracto gastrointestinal, en el hígado, en los riñones y en el músculo esquelético. Aunque en general PIPAR beta delta también puede estar en muchos otros órganos. Es el receptor PIPAR que que se encuentra en casi todos los órganos, ¿sí? Pero principalmente se expresa en esos. Y PIPAR gamma, por ejemplo, principalmente se expresa en el tejido adiposo, tanto el blanco como el pardo. Y ahorita vamos a ver qué hacen ahí. Por ejemplo, PIPAR. Ok. Esos son los sitios donde se van a expresar. Ahora, ¿quién activa PIPAR alfa? ¿Quién activa PIPAR beta delta? ¿Quién activa PIPAR gamma? Bueno, de manera general, pues tenemos varios ligandos que pueden llegar a activar a los PIPAR. ¿Sí? Ya vimos que tiene que venir un ligando, activa PIPAR y PIPAR entra al núcleo y promueve la transcripción, perdón. Ok, entonces dentro de los ligandos, por ejemplo, de PIPAR alfa, tenemos ácidos grasos insaturados. ¿Cuáles ácidos grasos insaturados? Principalmente ácidos grasos omega 3. ¿Como cuáles? Como EPA y DHA. Entonces esos ácidos grasos suelen activar muy fuertemente a PIPAR alfa y pues van a promover su translocación al núcleo. También tenemos que algunos leucotrienos, por ejemplo, pueden venir y activar a PIPAR, que los leucotrienos veíamos que eran algunas sustancias que producía el sistema inmune. Y bueno, esos son algunos de los ligandos naturales, es decir, ligandos que nuestro mismo cuerpo puede llegar a sintetizar y utilizar para activarlos. Pero también nosotros hemos desarrollado fármacos o sustancias que se pueden unir a estos receptores y activarlos. Por ejemplo, el fenofibrato, el clofibrato y el genfibrosilo. Pero vamos a enfocarnos principalmente en estos dos. Estos pertenecen a una familia de fármacos que se conoce como los fibratos y se utilizan principalmente para tratar las hipertrigliceridemias, ¿sí? Cuando hay muchos triglicéridos en la sangre. En el caso de PIPAR beta delta, los ligandos naturales vuelven a ser los ácidos grasos insaturados y del mismo tipo, omega 3, y vuelven a ser de hecho los mismos, EPA y DHA. Y bueno, ya podemos tener algunos otros ligandos, como algunos componentes del VLDL, etcétera. Algunas prostaciclinas y algunas prostaglandinas. Y también tenemos algunos ligandos sintéticos. Pero bueno, este nombre, quién sabe quién sea. Sí, ha de ser un compuesto experimental. En el caso de PIPAR gamma, volvemos a ver el mismo patrón. Volvemos a tener ácidos grasos insaturados, omega 3, algunas prostaglandinas y, bueno, básicamente prostaglandinas. Y algunos ácidos grasos insaturados diferentes a los omega 3. En el caso de ligandos sintéticos tenemos a todas las glitazonas, ¿sí? Que pertenecen a una familia de fármacos que se conocen como las glitazonas o también como las tiazolidinedionas, que se usan para tratar la diabetes tipo 2. Entonces, estos son los ligandos que principalmente suelen activar a los receptores PIPAR, tanto naturales como sintéticos. Y entonces, pues bueno, tiene mucho sentido que sean los omega 3,
algunos de sus ligandos naturales, siendo que nuestra dieta óptima debería estar basada en omega 3 y no tanto en grasas saturadas. Entonces, pues bueno, nada más para que lo tengan en cuenta. Ok, aquí tenemos algunos de los genes que se ven activados por los diferentes receptores PPAR. Por ejemplo, en el caso de PPAR alfa, podemos ver que principalmente activa genes que tienen que ver con la vía de la beta oxidación, ¿sí? Con algunos genes, algunas proteínas que tienen que ver con el metabolismo de los esteroles, con el transporte de ácidos grasos, más transporte de ácidos grasos, de la lipoproteína lipasa y algunas apolipoproteínas. Entonces, bueno, básicamente PPAR alfa es un receptor nuclear que se va a encargar de promover genes que tienen que ver con la oxidación de ácidos grasos. ¿Sí? Cuando normalmente el estímulo inicial que promueve que PPAR alfa se empiece a activar es un aumento en el flujo de ácidos grasos en el hígado. ¿Sí? Bueno, no necesariamente en el hígado, vamos a poner en el órgano. En el órgano que tiene PPAR alfa. Puede ser el hígado, pueden ser los músculos. Cuando hay un aumento de ácidos grasos en estos órganos, y bueno, algunos de esos ácidos grasos son ligandos que ya mencionamos, se activa PPAR alfa y entonces PPAR alfa migra al núcleo y transcribe estos genes que tienen que ver con su metabolismo. Podemos ver que aumenta genes que tienen que ver con el transporte de ácidos grasos porque es importante que se empiecen a transportar hacia esos órganos porque se van a oxidar por beta oxidación. Entonces, parte de lo que veíamos nosotros en el estado de postabsorción, en el estado de ayuno y en el estado de inanición, en el hígado y en los músculos que van a estar utilizando los ácidos grasos, esa beta oxidación que se da en esos órganos es por los receptores PPAR que se están activando. Sí, PPAR alfa en particular. Y bueno, también podemos ver que se activan o que se sintetizan las apolipoproteínas A1 y A2, que esto tiene que ver con el aumento en la síntesis también de HDL, que va a ser un transportador de lípidos, ¿sí? Principalmente colesterol, de vuelta hacia el hígado. En el caso de PPAR beta delta, pues vemos que los genes que va a promover son genes que están involucrados en la captación de lípidos, es decir, también su transporte, su metabolismo u oxidación y bueno, y su flujo, básicamente. Pero bueno, aquí hay algo que mencionar. PPAR beta delta no está tan estudiado, por eso no hay muchos datos acerca de su función. Solo se sabe que promueve el metabolismo oxidativo de ácidos grasos. Y bueno, otro muy estudiado, de hecho creo que es el más estudiado, es PPAR gamma, que va a promover la expresión de proteínas de unión a ácidos grasos, proteínas de transporte de ácidos grasos, como la translocasa CD36 y la FATP, ¿sí? ¿Cuál es la función de PPAR gamma? La función de PPAR gamma es promover que se expresen estas proteínas que tienen que ver con el transporte de ácidos grasos, principalmente ¿en dónde? En el tejido adiposo. De tal manera, por ejemplo, imagínense que este es el tejido adiposo y por acá tengamos la sangre. Imagínense que hay un aumento de ácidos grasos en la sangre. Recuerden que el aumento de ácidos grasos en la sangre puede llevar a muchas consecuencias indeseables, como por ejemplo la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué va a hacer el PPAR gamma? PPAR gamma va a empezar a expresarse en los adipocitos y va a promover que se expresen estos transportadores de ácidos grasos en su membrana. Entonces, los ácidos grasos van a empezar a ser captados de mejor manera por el tejido adiposo y se van a empezar a almacenar. Y es mejor que estén almacenados en el tejido adiposo a que estén en la sangre, porque en la sangre pueden llevar a condiciones como la resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces, pues puede ser malo, puede ser patológico en algún punto. Entonces, bueno, esto es en el caso de PPAR gamma. PPAR gamma también se puede expresar en el hígado y el hígado también puede empezar a captar más lípidos. Y bueno, básicamente esos son los genes que empiezan a regular esas proteínas, PPAR alfa, PPAR beta delta y PPAR gamma. Aquí, bueno, nomás, esta tabla del HDL nada más era para que vieran estos componentes que están aquí, que son los que se van a estar expresando y que tiene sentido que vaya que la activación de PPAR alfa vaya de la mano con la síntesis de HDL. Y bueno, básicamente es todo con respecto a los PPAR. Entonces, esta a manera de resumen es todo lo que va a estar ocurriendo luego de la activación de los PPAR alfa, pero a esa ya me la voy a saltar para tratar de avanzar más.
Y listo, vámonos a la integración metabólica, pero ahora vámonos a la parte de los cuerpos cetónicos. ¿Sí? No sé si haya preguntas hasta el momento, antes de avanzar a los cuerpos cetónicos, que también es un tema cortito, porque vamos a ver integración metabólica, pero sí de como que de muchas cosas para que tengan una idea más general. Entonces, no sé si tengan preguntas. El AMPK es un regulador maestro, sí, el AMPK es un regulador maestro. ¿No tienen alguna pregunta o algo así? Ujujú. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces vamos a avanzar. Ok, vamos a seguir entonces con los cuerpos cetónicos. Ya casi terminamos, de hecho nos faltan 10 diapositivas. Ok, vamos con los cuerpos cetónicos. Nosotros ya hemos visto la síntesis de cuerpos cetónicos o cetogénesis durante el curso. Sí, lo vimos en el apartado de metabolismo de lípidos. Y pues ya vimos cómo se sintetizan y luego también vimos el metabolismo de los cuerpos cetónicos o la cetólisis, que es en los órganos que captan estos cuerpos cetónicos y luego los convierten de vuelta a acetilcoenzimada para que estos órganos puedan sintetizar ATP. Entonces ya hemos visto nosotros esas dos vías, la cetogénesis y la cetólisis. Entonces, ¿qué vamos a mencionar en este caso? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las funciones eh, más allá de lo que ya sabemos de su rol como parte del metabolismo energético que tienen los cuerpos cetónicos. Y en especial nos vamos a centrar, en el beta hidroxibutirato. Sí, que es un cuerpo, de hecho es el cuerpo cetónico más estudiado y el que más funciones se le han identificado. Bueno, vamos a empezar a hablar de esto. Básicamente, el beta-hidroxibutirato, de manera general, pues tiene muchos efectos que se han identificado. Para empezar, se ha visto que tiene efectos de neuroprotectores, por ejemplo. Se ha visto que disminuye la lipólisis. Se ha visto que disminuye la actividad de la lipasa sensible a hormona. El riesgo de aterosclerosis, baja la inflamación y disminuye la hormona de crecimiento. Sí, o sea, tiene un rol importante para regular el metabolismo energético y la distribución de lípidos, ¿sí? Por sus efectos sobre la lipólisis, pero también tiene algunos efectos muy buenos como la neuroprotección y la protección contra la aterosclerosis y la inflamación. Entonces tiene efectos muy importantes. ¿Cómo llega a estos efectos? Bueno, déjame hago una diapositiva. Sí. Se quedaron estas cosas. Muy bien. Vamos a poner en el centro nuestra molécula beta hidroxibutirato. Básicamente, además de todos los efectos que les acabo de mencionar, el beta hidroxibutirato se ha visto que también tiene la capacidad de promover la saciedad. ¿Sí? Y bueno, de hecho, por el efecto de neuroprotección que mencioné anteriormente, es que se atribuye que las dietas cetogénicas tienen la capacidad de ser importantes en el tratamiento de epilepsias y algunos otros padecimientos de tipo neuronales. Y bueno, ¿qué efectos tiene o cómo lleva a cabo los efectos el beta hidroxibutirato? Bueno, se han identificado algunos receptores, ¿sí? De tipo receptor acoplado a proteínas G, que suelen reconocer al beta hidroxibutirato y a través de estos receptores algunos efectos se dan, ¿sí? O sea, el beta hidroxibutirato tiene sus efectos a través de algunos receptores acoplados a proteínas G, ¿sí? Recuerden que, y bueno, el tipo de receptores acoplados a proteínas G que utilizan el beta hidroxibutirato es aquellos que utilizan el sistema del AMP cíclico, y ya les mencioné. ¿Qué hacen el beta hidroxibutirato? Bueno, se ha visto que luego de la activación de algunos receptores acoplados a proteínas G, el beta hidroxibutirato tiene la capacidad de disminuir la actividad del sistema nervioso simpático, ¿sí? Sistema nervioso simpático, y entonces también ofrecer una cierta protección en ese sentido. Y al disminuir la actividad del sistema nervioso simpático, también puede llevarnos a disminuir
de manera general el gasto energético. Lo cual es algo bueno porque los cuerpos cetónicos se suelen generar durante periodos de escasez de energía, cuando no hay tantos nutrientes. Entonces, que nos disminuya la actividad del sistema nervioso simpático nos puede beneficiar en la disminución del gasto energético. Entonces, ese es uno de los efectos que tiene el beta-hidroxibutirato. También el beta-hidroxibutirato también se ha visto que promueve la detención de la lipólisis en el tejido adiposo, a manera de regular cuántos ácidos grasos se están movilizando por todo el cuerpo, porque la secreción, vamos a decirlo así, descontrolada de ácidos grasos en la sangre por parte del tejido adiposo también podría ser mala. Entonces el beta-hidroxibutirato ejerce un sistema de retroalimentación que va a regular el grado de lipólisis que está ocurriendo en el tejido adiposo. Muy bien. ¿Qué más puede hacer el beta-hidroxibutirato? Bueno, otros efectos que se han reportado es que el beta-hidroxibutirato tiene la capacidad de afectar de manera negativa los procesos inflamatorios. Es antiinflamatorio, por así decirlo, el beta-hidroxibutirato. ¿Sí? Disminuye la inflamación. ¿A través de qué mecanismo? A través de la inhibición de NF-κB. Que ustedes cuando vean inmunología se van a acordar mucho de este factor de transcripción porque está implicado en básicamente todos los procesos inflamatorios. NF-κB es un factor de transcripción que siempre se va a activar en la inflamación, de tal manera que si se inactiva, la inflamación se va a parar, ¿sí? O se va a disminuir de manera significativa. Entonces, ese es uno de los efectos. También se ha visto que tiene la capacidad de disminuir la actividad del inflamasoma, que eso lo vimos cuando veíamos patología, que el inflamasoma es un conjunto de proteínas que están enfocadas en sintetizar interleucina 1, interleucina 1 beta para iniciar el proceso de inflamación. Entonces, si disminuye el inflamasoma, menos interleucina 1 beta se va a generar y menos inflamación también va a haber. Y bueno, otros efectos que se han reportado para el beta-hidroxibutirato es que él tiene la capacidad de promover la actividad de unas enzimas que se conocen como histonas acetiltransferasas y disminuir la actividad de unas enzimas que se conocen como histonas desacetilasas. ¿Sí? El beta-hidroxibutirato tiene la capacidad de activar a las histonas acetiltransferasas y desactivar o disminuir su actividad a las histonas desacetilasas. ¿Qué tiene que ver estas histonas acetilasas o desacetilasas? No sé si ustedes recuerdan cuando vieron biología celular algo acerca de la epigenética. ¿Sí? ¿Qué es eso de epigenética? Bueno, no me voy a meter mucho con la epigenética, pero no sé si recuerdan que vieron que el DNA, ¿sí? Déjame lo pongo aquí, que el DNA estaba envuelto en unas bolitas, lo voy a decir así para que sea más simple, en unas bolitas que en forma de unas estructuras que se conocen como nucleosomas, ¿sí? Básicamente, el DNA está envuelto en estas estructuras, en estos nucleosomas, ¿sí? Porque, bueno, no sé si han escuchado eso, pero el DNA mide mucho de largo, tiene mucha longitud. Se dice que si se pudiera extender el DNA de manera completa, llegaría a medir hasta 2 metros. Entonces, ¿cómo se mantiene compacto en una estructura celular que tiene micras de longitud? Pues tiene que estar muy compactado. Y su compactación depende de unas proteínas que se conocen como histonas, ¿sí? Normalmente existen 4 histonas, bueno, 8 histonas, solo que en realidad hay 4 histonas, pero cada histona está 2 veces en la estructura núcleo, que les voy a mencionar, y por ende son 8. ¿Sí? Tenemos una histona que se conoce como H3, una que se conoce como H4, una que se conoce como H2A y otra que se conoce como H2B. Y bueno, esta obviamente está 2 veces, entonces lo voy a poner aquí como que atrásito una bolita atrás. Entonces son 8 en total. Y sobre este núcleo de proteínas es que el DNA se enreda, ¿sí? Y pues básicamente cada bolita vendría siendo esto que está aquí. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de la acetilación? Imagínense, esto que estoy poniendo aquí es DNA. Sí, es DNA, el DNA también está aquí. Es DNA.
Esas histonas pueden estar muy separadas entre ellas, o sea, esos nucleosomas, perdón, que vendrían siendo ya las histonas con el DNA. Esos nucleosomas pueden estar muy separados entre sí o pueden estar muy juntos entre sí. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que sea más fácil que se lleve a cabo la transcripción del DNA cuando los nucleosomas están muy juntos, cuando los nucleosomas están separados entre sí? ¿Cómo creen ustedes que es más fácil que se lleve a cabo la transcripción? ¿Será más fácil cuando están separados o será más fácil cuando están juntos? Imagínense. El nucleosoma junto o nucleosoma separado. ¿Cómo será más fácil llevar a cabo la transcripción del DNA? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? No se les ocurre. Mm -hmm. A ver, ¿qué se les ocurre? Cuando el nucleosoma está separado. Ok, ok. Bueno, déjenme les pongo un ejemplo. Sí, están correctos, es verdad, cuando el nucleosoma está separado. A ver, vamos a ver. ¿Sí se ve este cable que está aquí? ¿Sí lo pueden ver todos? ¿Sí lo ven? Ok, vamos a hacer un ejercicio así, vamos, una analogía. Vamos a suponer que mis manos vendrían siendo las histonas, ¿no? Y el cable vendría siendo el DNA. Y pues yo voy a enredar el DNA en mis manos, ¿sí? A ver, y bueno, recuerden que les mencioné cuando veíamos lo de la transcripción en bioquímica, hace 2 clases si no me equivoco, que la RNA polimerasa tiene que meterse al DNA para empezar a transcribirlo. Entonces imagínense, aquí voy a ocupar que me ayudes, José Luis. Entonces imagínense que mis manos aquí tienen enredado al DNA, porque mis manos son las histonas y el DNA es este cablecito de los audífonos. Entonces imagínense, la mano de José Luis va a ser la RNA polimerasa. Va a ser más fácil que la RNA polimerasa se pegue al cable y empiece la transcripción, ¿sí? Y se vayan quitando las histonas conforme vaya avanzando, a que imagínense que los nucleosomas están todos juntos y la RNA polimerasa no puede entrar a interactuar con el DNA porque están todos juntos. No sé si me explico, ¿sí? La condensación de las histonas, o de los nucleosomas, mejor dicho, suele asociarse con que no hay transcripción y la separación, o vamos a decirlo así, sí, la separación de los nucleosomas, ¿sí? Vamos a decirlo así, tener unos nucleosomas más separados permite que haya transcripción, porque permite que la RNA polimerasa venga y permita la transcripción. Sin la RNA polimerasa no puede ni siquiera entrar porque están tan juntos, entonces no va a poder ocurrir la transcripción. Entonces aquí es donde se vuelven importantes esas enzimas que les acabo de mencionar. ¿Sí? Bueno, no sé, primero, antes de mencionar eso, no sé si les quedó claro ese ejemplo que hicimos. ¿Sí? Cuando están condensadas, pues no hay transcripción. Cuando no están condensadas, hay transcripción. Eso lo van a ver ustedes más adelante en biología molecular, pero por eso lo estamos viendo muy, muy básico, porque pues, ustedes lo van a ver en teoría más chido de lo que yo lo estoy explicando aquí. Entonces, bueno, cuando están separadas los nucleosomas más entre sí, pues se puede dar la transcripción. Entonces, ¿qué hacen estas enzimas que les acabo de mencionar? Las histonas desacetilasas y las histonas acetiltransferasas. Bueno, las histonas tienen unas partes, ¿sí?, que sobresalen de su estructura proteica que se conocen como colas de histona. Cada histona tiene una cola y cada cola puede sufrir modificaciones químicas para modificar la condensación de los nucleosomas, ¿sí? Entonces, dependiendo de las modificaciones químicas que se le hagan a las histonas, se pueden condensar o separar. Normalmente, la modificación de acetilación sobre lisinas, porque recuerden que las histonas son proteínas, entonces tienen lisinas. La acetilación en lisinas conduce a la separación y por ende a la transcripción, ¿sí? Mientras que la eh, pérdida, vamos a decir, ay, la regué aquí, mientras que la pérdida de acetilación, por ende, conduciría a la
condensación y a la no transcripción. ¿Sí? O sea, que no va a haber transcripción. Entonces, si me están siguiendo la explicación, el beta-hidroxibutirato va a promover la actividad de estas enzimas que van a promover que se acetilen histonas y entonces la cromatina que estaba condensada se va a empezar a separar para permitir el acceso a las RNA polimerasas. Y va a disminuir a su vez las enzimas que quitan a las histonas desacetilasas, ¿sí? Desacetilasas porque quitan a las histonas. Entonces, además de que pone acetilo sobre las lisinas para que se separen, también quita a las enzimas o disminuye la actividad de las enzimas que me quitarían a mis grupos acetilo. Entonces, ok, esto lo hace principalmente sobre genes que tienen que ver con, bueno, lo hace sobre dos tipos de genes. Lo hace sobre genes que tienen que ver con genes antioxidantes y sobre el gen que codifica la proteína BDNF. ¿Sí? Entonces, se ha visto que así es como se conecta, una manera de conectarlo al menos, el ayuno con la secreción de BDNF. Recuerden que ayer les mencioné que el BDNF es una proteína que promueve la sinaptogénesis, o sea, que se establezcan conexiones neuronales por sinapsis, que haya más neurogénesis, etcétera. También algo del metabolismo. Entonces, el ayuno aumenta el beta-hidroxibutirato y el beta-hidroxibutirato aumenta que se promueva la expresión de BDNF. Y también genes antioxidantes, es decir, genes que van a sintetizarme enzimas que me van a eliminar especies reactivas de oxígeno. No sé si me explico. ¿Sí? A través de estos mecanismos de separar a la cromatina para que estos genes empiecen a expresar más y más y más y más. ¿Sí? Más o menos. ¿Me expliqué? Más o menos, más o menos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces ya cuando lleguen ustedes a Biomol ya van a tener más ahí, más base. Y bueno, hay muchas otras modificaciones químicas que se le pueden hacer a las histonas. Puede haber metilación, puede haber acetilación, fosforilación, ubiquitinilación, sumohilación. Hay un chorro de modificaciones y estas modificaciones son las que hacen que los genes se expresen o no se expresen dentro de una célula. De hecho, incluso hay otra modificación todavía más mañana sobre el DNA, que es la metilación del DNA, que esta metilación se puede ir heredando entre células y es todo un despapalle, pero bueno, está muy chido todo eso de la epigenética. A ver si algún día, a ver si les toca que les dé biomolio para divertirnos tantito con epigenética. Entonces, bueno, ya con eso terminamos lo de los cuerpos cetónicos. Ya hablamos bastantito bueno, no bastantito, fue muy poquito, la verdad, es muy poco para toda la información que hay. Ya hablamos un poco acerca de los cuerpos cetónicos y bueno, vamos entonces a hablar ahora del sistema inmune, porque ayer mencionamos básicamente un metabolismo así muy básico de los eritrocitos, del hígado, del tejido adiposo, del riñón y del músculo. Pero bueno, no mencionamos al sistema inmune, y de hecho el sistema inmune es uno de los sistemas celulares más complejos en cuanto a metabolismo y complejos en cuanto a función, porque tienen que hacer un chorro de funciones: reparación, combatir patógenos, reprogramación celular. Entonces tiene muchos roles el sistema inmune. Entonces bueno, vamos a empezar primero con esta imagen que tengo aquí, para más o menos que se hagan una idea de por qué es importante conocer todo lo que hace el sistema inmune. En esta imagen que les estoy enseñando, se muestra el gasto energético con el que contribuye el sistema inmune con respecto a la tasa metabólica basal de una persona promedio, vamos a decirlo así, de 70 kilos y, si no me equivoco, de 1,80. Por ejemplo, yéndonos desde la izquierda hacia la derecha, dice que primero, bueno, aquí lo que trata de ilustrarnos la imagen es que se hizo un cálculo de cuánto en promedio gasta de energía el sistema inmune, y los cálculos se iniciaron a partir de un solo leucocito. Entonces nos dice, un solo leucocito produce 2.9 por 10 a la 9 proteínas por día para mantener sus funciones, ¿sí? Para las funciones de mantenimiento. Entonces, sintetiza estas proteínas, ¿sí?
Y por cada proteína, una proteína típica necesita alrededor de 2300 ATP para su generación, ¿sí? Entonces, multiplicando 2300 ATP y 2.9 por 10 a la 9 proteínas por día, llegamos a que un leucocito quiescente, es decir, un leucocito que no está en proliferación ni nada por el estilo, o ni que está en una actividad elevada, necesita alrededor de 1.1 por 10 a la menos 11 moles de ATP por día, ¿sí? Entonces, utilizando estos cálculos de ATP para la síntesis de una proteína y el número de proteínas que produce un leucocito, llegamos a este cálculo que está aquí, ¿sí? Ahora dice, ok, un leucocito quiescente necesita esta cantidad de ATP por día para producir sus proteínas. Pero se han hecho cálculos y se ha visto que la generación de proteínas, ¿sí? Las demandas energéticas celulares para la generación de proteínas solo es el 20% de un leucocito quiescente. Entonces, si solo es el 20%, vamos a decirlo así, de manera total, el leucocito quiescente en el 100% tendría que tener ocuparía esta cantidad de ATP por día, ¿sí? En moles. Ahora, esta cantidad en moles de ATP por día sería, considerando la hidrólisis de un mol, considerando que la hidrólisis de un mol de ATP genera 50 kilojoules, me daría un resultado de que un leucocito quiescente necesita 2.75 por 10 a la menos 9 kilojoules por día, ¿sí? Aquí ya llegamos a un cálculo de cuánta energía me gasta un leucocito quiescente, es decir, que no tiene actividad tan elevada y que ni siquiera está proliferando ni nada por el estilo, ¿sí? 2.75 por 10 a la menos 9 kilojoules por día. Ahora, eso nada más es para un solo leucocito. Ahora, aquí tenemos que aproximadamente 3.5 por 10 a la 10 leucocitos andan en circulación. Entonces, bueno, ahí tenemos ese otro dato. Y solo ese número 3.5 por 10 a la 10 leucocitos circulantes solo refleja el 6% de los leucocitos totales. O sea, en realidad hay más leucocitos fuera de la circulación, si consideramos linfocitos y los macrófagos y todo el rollo, ¿sí? Entonces, al multiplicarlo por un factor de 16.7 para considerar a los otros leucocitos que están en otros órganos, llegamos a que tenemos un total de 5.8 por 10 a la 11 leucocitos en total. Y considerando que tenemos todos estos leucocitos y que un leucocito quiescente me gasta tanta energía, pues todos los leucocitos quiescentes me gastarían 1600 kilojoules por día de energía. Entonces, ok, cuando el sistema inmune está, vamos a decirlo así, sin actividad, me gasta esa cantidad de energía, que vendría siendo alrededor de... no sé, ahorita lo estimamos. Pero bueno, me gasta esos 1600 kilojoules, ¿sí? 1600 kilojoules por día. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Vamos a seguir con la imagen. Dice, la activación de los leucocitos quiescentes conduce a un incremento en el gasto de energía por un factor de 1.30 a 1.50. Es decir, cuando estos leucocitos se activan porque hay un proceso de infección o porque hay una quemadura o tiene que haber reparación, esta cantidad de energía se tiene que multiplicar por 1.30 a 1.5. Es un factor que va en este rango. Y además tenemos que considerar que cuando se activan, bueno, en base a algunos estudios in vitro e in vivo, solo del 30 al 60% de leucocitos son activados, ¿sí? Entonces, considerando ese porcentaje de leucocitos que son activados y considerando este factor de gasto de energía, luego de que se activan los leucocitos, llegamos a que los leucocitos quiescentes activados me van a gastar de 1750 a 2800 kilojoules por día de energía. Ese rango de energía viene a reflejar el 25 al 30% del gasto metabólico basal, ¿sí? Que normalmente para una persona promedio suelen ser de 7000 kilojoules por día. Entonces es bastante energía que se destina para el sistema inmune, ¿sí? Es mucha energía la que se está destinando para el sistema inmune. Porque recuerden, el cerebro se aventaba alrededor de 20% de energía y el riñón 10%, y el sistema inmune casi hasta puede superar al cerebro en cuanto a gasto energético. Entonces es mucha energía la que se está destinando para el puro sistema inmune. Entonces, pues bueno, nomás para que tengan en cuenta esto. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque es importante conocer que el sistema inmune gasta mucha energía.
Bueno, imagínense que se da un proceso inflamatorio. Se da un proceso inflamatorio y entonces la inflamación aguda, pues ya sabemos que dura un tiempo y rápidamente cede, ¿no? O sea, hay mecanismos para resolver la inflamación luego de que ya se eliminó al agente patógeno o se reparó el tejido dañado, etcétera. Pero imagínense una enfermedad crónica inflamatoria, como por ejemplo artritis reumatoide, lupus eritematoso, o imagínense, ¿cuál otra puede ser? Osteoartritis, donde el sistema inmune está activo siempre, 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 siempre. ¿Cuánto va a ser el gasto energético en esas circunstancias? Siempre se va a estar gastando energía para el sistema inmune. Y entonces, esas enfermedades son muy debilitantes o muy desgastantes porque el sistema inmune está constantemente ocupando mucha de la energía que debería ser destinada para otros órganos. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces podemos ver, por ejemplo, que básicamente cuando el sistema inmune pasa, déjenme quito esta diapo que está aquí para poner otra, porque voy a hacer unas anotaciones ahí. Podemos ver, por ejemplo, que cuando el sistema inmune está, vamos a decirlo así, quiescente, está normal, ¿no? Vamos a ponerlo así. Cuando está activado, normalmente el gasto energético total sube de un 9 a un 30%. Pero bueno, de hecho hay variaciones en cuánto puede subir el gasto energético basal del sistema inmune dependiendo del estímulo que se presente. Por ejemplo, se ha visto que cuando una persona tiene múltiples fracturas, el gasto energético por el sistema inmune puede ir puede aumentarse de un 15 a un 30%. Cuando la persona, por ejemplo, está en un estado de sepsis, ¿sí? El gasto energético del sistema inmune puede aumentar hasta un 50%. Y cuando la persona se expuso a una quemadura muy grave o una quemadura muy extensa, por ejemplo, el gasto energético del sistema inmune puede aumentar hasta el 100% o incluso o más. O sea, puede incluso ir más allá de lo que normalmente estaríamos acostumbrados a ver. Entonces, el sistema inmune es un sistema celular que consume mucha energía cuando está activado. Entonces, por eso los periodos de inflamación tienen que ser cortos. Porque si el sistema inmune durara activo mucho tiempo, empezaría a haber problemas energéticos en otros órganos. Porque cuando el sistema inmune se activa, la mayor parte de la energía se empieza a destinar, en lugar de ir a otros órganos, hacia el sistema inmune. ¿Sí? Ahora, hay que mencionar también que, según algunos cálculos, el 70% de los sustratos que utiliza el sistema inmune para llevar a cabo todas sus funciones es base, glucosa y glutamina. Aunque, a pesar de que utilizan preferentemente la glucosa y la glutamina, el sistema inmune es capaz de utilizar cualquier fuente energética. El sistema inmune puede usar ácidos grasos, puede utilizar cuerpos cetónicos, puede utilizar glucosa, puede utilizar lactato. Entonces el sistema inmune es el sistema celular tal vez más capaz en llevar, además del hígado, en aprovechar básicamente cualquier sustrato energético para llevar a cabo sus funciones. Entonces, pues es importante estudiar en este sentido, pues el sistema inmune desde el punto de vista metabólico. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de cómo se regula todas estas funciones del sistema inmune o la mayor parte de la actividad del sistema inmune desde el punto de vista circadiano, porque de hecho el sistema inmune está sujeto a esta regulación. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, los ritmos circadianos son estos procesos que se ven activados o reprimidos en cierta hora del día, dependiendo de la hora del día o incluso a veces dependiendo de las estaciones del año. ¿Sí? Entonces, el sistema inmune está regulado también por un ritmo circadiano. ¿Sí? Muchos otros procesos también están regulados por un ritmo circadiano, pero el sistema inmune es uno de ellos. Normalmente la mayor parte de la actividad del sistema inmune se da durante la noche y en el del día suele estar un poco más disminuida.
Y tiene sentido porque la mayor parte de la energía tiene que ser para otros órganos. Imagínense que el sistema inmune estuviera activo durante el día. Pues los músculos, el cerebro no recibirían tal vez la energía que necesitan para tener su mayor punto de actividad cerebral o muscular. Y entonces estaríamos un poco, vamos a decir así, muy débiles o pues muy cansados, muy fatigados. ¿Sí? Entonces, es importante que el sistema inmune esté sujeto a esta regulación para que los procesos característicos del sistema inmune se den preferentemente en la noche, donde no pueden interrumpir nuestras actividades. Sí, aquí tenemos esta imagen que ilustra la regulación por el ciclo circadiano en condiciones de ayuno, ¿sí? De ayuno o fasting, ¿sí? Como le quieran decir. Ok, vamos a empezar desde la mañana. En la mañana, cuando nos levantamos, en teoría, se induce un periodo de activación del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal o adrenal, como le quieran decir. ¿Sí? Se da la activación de este eje. Y también se da la activación del sistema nervioso simpático, lo cual aumenta, por ejemplo, la concentración de adrenalina y noradrenalina circulante, y por el eje hipotálamo hipófisis adrenal, pues aumenta la concentración de cortisol in vivo y la de glucagón, porque recuerden que acabamos de despertar y estamos en ayunas. Entonces no estamos, al menos por 8 horas, que vendría siendo un sueño normal, no hemos comido. ¿Sí? Entonces ahí hay un estado de ayuno, ¿sí? No un estado de ayuno como lo habíamos visto anteriormente, que considerábamos 18 horas a 2 días, pero hay ayuno, ¿sí? Entonces, por eso es que se están activando estos sistemas con el objetivo de que se empiece a movilizar glucógeno, se empiece a llevar a cabo gluconeogénesis, dependerá de la persona. Y bueno, puede haber un incremento en los niveles de insulina dependiendo de si la persona desayuna o no, pero aquí vamos a ignorar completamente la insulina y vamos a centrarnos como si la persona fuera a ayunar. ¿Sí? Ignoren a la insulina. Imagínense que la persona no comió en el día, ¿sí? En todo el día. Se dio la activación de estos sistemas con el objetivo de, como les digo, movilizar aquellas reservas energéticas, glucógeno, lípidos y gluconeogénesis, ¿no? Entonces, durante el día va a haber un incremento en la lipólisis, obviamente. Va a bajar la lipogénesis, porque si no hay nutrientes con que sintetizar los lípidos, pues obviamente no va a haber lipólisis. Va a haber un aumento de la beta-oxidación de los ácidos grasos para generar energía. Va a haber movilización de glucógeno, gluconeogénesis, degradación de proteínas puede darse si hay cortisol, porque recuerden que el cortisol era la hormona que mencionábamos que promovía que se empezaran a movilizar las proteínas. Y puede haber un aumento en la cantidad de cuerpos cetónicos, pero todavía no se han cumplido los 2 días. ¿Por qué se dan estos cuerpos cetónicos? Bueno, recuerden que dijimos que estrictamente, no necesariamente hasta los 2 días se va a dar la producción de cuerpos cetónicos. Se puede dar en una persona antes o incluso más adelante, perdón, dependiendo de su composición y muchos otros factores, ¿sí? No piensen que estrictamente, como mencionamos, los 4 estados, siempre se va a dar así el metabolismo, no, es muy variable. Entonces, bueno, los cuerpos cetónicos van a empezar a aumentar, y si se fijan, estos procesos van a tender a generar van a tender a generar sustancias energéticas para los órganos, para mantener las funciones de los órganos. Y aquí, debido a que durante este periodo del día va a estar presente el cortisol, y el cortisol es una hormona, una potente hormona antiinflamatoria, las actividades del sistema inmune van a estar disminuidas. Durante el día no va a haber sistema inmune, básicamente, más que algunos procesos que sí se tienen que mantener siempre, como la distribución de leucocitos o el aumento en la síntesis de anticuerpos, que esos procesos se tienen que estar dando siempre, 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 porque no pueden parar, si no nos llenaríamos de infecciones, ¿sí? O sea, estaríamos llenos de patógenos. Entonces siempre tiene que haber distribución de leucocitos moviéndose por todo el cuerpo, etc. ¿Qué más? Muy bien, esto ocurre en la mañana hasta el día, ¿sí? Y bueno, de las 8 de la noche, ¿sí? Porque esto está sujeto, como les digo, a una regulación por ritmos circadianos, de las 8 de la noche en adelante empiezan a disminuir, para empezar, la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, la actividad del sistema nervioso simpático, por ende también los niveles de adrenalina y noradrenalina, y a su vez la liberación de cortisol, porque si recuerdan, la liberación de cortisol estaba sujeta a una regulación por ritmos circadianos, que la vimos hace ya rato, que mencionábamos que su pico más alto era en la mañana y su pico más bajo era en la noche. Entonces, al bajar el cortisol,
dijimos que íbamos a ignorar la insulina para mantenernos en ayuno. Al bajar el cortisol, ¿qué es lo que va a estar pasando? El sistema inmune entonces ahora sí se va a empezar a activar porque ya no está el cortisol que era antiinflamatorio. Y entonces, por ende, como el cortisol tiene sus concentraciones más bajas en la noche, el sistema inmune aprovecha esas concentraciones y es cuando lleva a cabo la mayoría de sus procesos. ¿Sí? Si tiene que presentar antígenos, si tiene que producir citocinas, si tiene que llevar a cabo expansión clonal para proliferar. ¿Sí? Todo esto lo hace en la noche. Y en la noche también podemos ver que aumenta un pico de hormona de crecimiento que va a tender a movilizar nutrientes, de hecho, al sistema inmune. Y también se empieza a dar la secreción de melatonina para inducir los ciclos de sueño, ¿no? Que eso ustedes ya lo vieron. Y el pico más bajo de cortisol y de todas estas vías, pues es en la medianoche, ¿sí? Y entonces, a partir de la medianoche, toda la energía, ¿sí? Que va a estar movilizando la hormona de crecimiento, porque aquí por eso es importante la hormona de crecimiento, va a ser solamente y exclusivamente para el sistema inmune y para el cerebro, ¿sí? Principalmente porque los músculos van a estar en reposo. Pero casi toda la energía va a ser para el sistema inmune y el cerebro. Y bueno, después, durante la noche, pues empieza a haber un aumento en los procesos de gluconeogénesis y de formación de cuerpos cetónicos, aunque tal vez no tanto como un estado de, por ejemplo, de inanición, pero obviamente puede haber una producción ahí de glucosa y de cuerpos cetónicos, pero todo esto va a ser ¿para quién? Para el sistema inmune, porque él va a ocupar mucha energía, ya lo mencionamos. Y esto es en condiciones de un sistema inmune de una persona que todavía no tiene una infección, ¿sí? Imagínense, esto de manera normal nosotros lo estamos teniendo. Durante la noche nuestro sistema inmune es donde más activo está, cuando todavía no hay infecciones así tan graves, por así decirlo. Porque el sistema inmune, pues, en teoría siempre está combatiendo algo, ¿no? Aunque no nos demos cuenta, a nivel intestinal, etc. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar cuando el sistema inmune se active? ¿Qué va a pasar entonces cuando el sistema inmune se active? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? A ver, les voy a preguntar unas cositas. Déjenme quito esto de aquí. A ver, vamos a ver. ¿Por qué creen? Ok, todos ustedes se han enfermado, ¿no? Obviamente. Supongo que sí. No creo que tengan un sistema inmune tan bueno como para no enfermarse. Entonces, a todos los que nos hemos enfermado, siempre hemos experimentado cuerpo cortado, ¿sí? Hemos experimentado pérdida de apetito, por ejemplo. A veces cuando estamos enfermos normalmente no queremos comer y nada más queremos estar tirados ahí en la cama, ¿no? ¿Por qué creen que pase eso? ¿Por qué perdemos el apetito o entramos en anorexia? ¿Y por qué tenemos esa tendencia a quedarnos tirados nada más en la cama? ¿Por qué creen? Pues me mencionó que el sistema inmune consume mucha energía, ¿no? Ajá. Es necesario mantenerlo activo para combatir alguna enfermedad de cualquier agente patógeno, pues entonces la mayor parte de la energía va a estar agenciada hacia el sistema inmune y no a cubrir tal vez las necesidades básicas, pero en ese momento no tan importantes. Ok, básicamente es eso. Sí. O sea, todos esos comportamientos que siempre hemos visto de perder el apetito, de quedarnos tirados en cama o tener un comportamiento de enfermedad, sí, que se le dice como sickness behavior, todo ese comportamiento es por el sistema inmune, porque si hay una infección ya que se tiene que combatir y que puede ser potencialmente mortal, ¿sí? Si se deja avanzar, todos los sistemas energéticos se van a orientar a darle la energía al sistema inmune y pues los músculos o el trabajo mecánico y la actividad cerebral tal vez no sean tan importantes, ¿sí? Como resolver la infección. Entonces es más importante que el sistema inmune venga y resuelva la infección, tome todos estos nutrientes, la glucosa, los cuerpos cetónicos, los ácidos grasos y empiece a resolver la infección para ya salir de esta condición que podría ser mortal. Además de lo que ya les mencioné, que gastaba mucha energía. Entonces, por eso cuando estamos enfermos tendemos ese comportamiento a quedarnos en cama, para no llevar a cabo trabajo mecánico que podría consumir energía que el sistema inmune podría necesitar. Tenemos una tendencia a no comer,
¿sí? Tenemos una tendencia a no comer para que, pues, en teoría tenemos una tendencia a no comer. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Por qué tenemos una tendencia a no comer? Antes de yo darle la respuesta. Precisamente por lo mismo, ¿no? O sea, si comes, se va a activar un proceso energético en el que necesitas deshacer la comida para ganar energía y eso implica invertir energía otra vez y pues no conviene. O sea, la ganancia no es tanto como la pérdida que implica. Ok, muy bien. Sí, básicamente es por eso, porque a final de cuentas la digestión es un proceso muy energético. Recuerden que durante el proceso de digestión muchos transportadores que tienen que utilizar transporte activo, pues están implicados en la absorción de nutrientes, de aminoácidos, de glucosa, y etcétera. Además, si ustedes recuerdan la imagen que les enseñé de los ritmos circadianos, veíamos que cuando el sistema inmune estaba activo, se disminuía la la actividad del sistema nervioso simpático. Y al disminuir la actividad del sistema nervioso simpático, se disminuye todo lo que tiene que ver con la motilidad y los procesos intestinales, porque cuando está... sí, o sea, ahorita no importa la digestión, importa resolver la infección. No sé si me explico. Pero bueno. Perdón. Entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, de aquí pues ya podemos entender un poquito de cómo se da esa regulación por todos los procesos metabólicos que ya hemos visto, las vías metabólicas que ya hemos visto durante todo el curso, y ya podemos incluso tomar en cuenta a los ritmos circadianos, porque normalmente durante los cursos de bioquímica nunca se nos enseña o nunca se nos menciona acerca de los ritmos circadianos, que son muy importantes porque básicamente muchos de nuestros procesos, si no es que todos, están sujetos a un ritmo circadiano. En algún momento del día tenemos, se inician algunos procesos, en algún otro momento se apagan otros. Y entonces, por eso es que todas estas enfermedades del sueño, o cuando alguien no sigue un sueño adecuado, no se duerme bien, no duerme las 8 horas, es que hay desajustes hormonales y empiezan a venir algunas enfermedades. ¿Sí? También se secretan hormonas de manera inadecuada. Entonces, todo esto de los ritmos circadianos también se puede ver afectado por muchos de nuestros hábitos y al final de cuentas repercute en el desarrollo de enfermedades. Oh, ¿qué son? Y ya casi se nos acaba el tiempo. Ya nada más tenemos 13 minutos. Entonces, bueno. No, aquí me voy a tardar mucho. Bueno, vamos a avanzar. Me voy a saltar esta para no tardarme tanto. Vamos a hablar entonces ahora un poquito de la fertilidad. Ya más o menos hablamos un poquito acerca del sistema inmune. Entonces ahora nos toca hablar un poquito de la fertilidad. Bueno. Básicamente, vamos a decirlo así, el factor de riesgo o el factor más importante, el agente etiológico más importante con el que se ha asociado a la fertilidad en los últimos años es la obesidad. ¿Sí? La obesidad es el factor más importante por el que las personas, tanto mujeres como hombres, son infértiles, especialmente las mujeres, ¿sí? Por su metabolismo de los estrógenos y todo esto. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver la obesidad con el desarrollo de infertilidad? ¿Por qué tener una alta cantidad de tejido adiposo me predispone? Bueno, yo no soy mujer, pero iba a decir a mi mujer para desarrollar infertilidad. Bueno, no sé si recuerden cuando veíamos en la clase de fisiopatología que para empezar los adipocitos, antes se les veía a los adipocitos como una célula que nada más se encargaba de almacenar triglicéridos y esa era su función, su única función, al menos para los adipocitos del tejido adiposo blanco. Pero pues eso no es cierto porque desde al menos hace unas décadas ya se ha venido estudiando más a detalle a los adipocitos y esa idea de que nada más se encargan de almacenar triglicéridos pues ahorita está muy alejada de la realidad. Los adipocitos son células endócrinas muy importantes porque se encargan de sintetizar y secretar hormonas que pueden llegar a contribuir en algunos otros procesos de otros órganos. Ya vimos, por ejemplo, hace un momento, cuando veíamos el control del apetito, cómo los adipocitos podían llegar a secretar leptina para controlar la saciedad, ¿sí? Inducir la saciedad y que las personas pues ya dejaran de comer. Entonces,
Así como la leptina, el adipocito puede llegar a secretar otras hormonas que pueden iniciar otros procesos o complementar otros procesos que ya iniciaron. Por ejemplo, los adipocitos tienen la capacidad de sintetizar angiotensinógeno, que puede contribuir al mantenimiento de la presión arterial. Su clásica función de almacenar triglicéridos, que esa ya la conocemos. Tiene la capacidad de contribuir a los procesos de la hemostasia, ¿sí? Para mantener la vasculatura de manera normal, sintetizando el inhibidor de la actividad, del activador del plasminógeno, el PAI-1, este que está aquí, el inhibidor del activador del plasminógeno. Y la secreción de algunas hormonas importantes que tienen un rol clave en el metabolismo, como la adiponectina, la leptina, que son las más estudiadas, y todo el perfil de citocinas inflamatorias, porque los adipocitos tienen la capacidad de sintetizar citocinas proinflamatorias, ¿sí? Y algunas no, antiinflamatorias, como el TGF-beta, pero la verdad es que su perfil más característico es el proinflamatorio. Entonces, cuando una persona desarrolla obesidad, pues aumenta su tejido adiposo, ¿sí? Hay más adipocitos. Y normalmente tiende a tener adipocitos con muchos triglicéridos ricos en grasas saturadas, lo que conduce a un perfil más proinflamatorio en lugar de un perfil antiinflamatorio, que normalmente se da cuando las personas ingieren normalmente grasas insaturadas de tipo omega 3, porque también las grasas insaturadas omega 6 son inflamatorias. Entonces, cuando las personas desarrollan obesidad, pues aumenta su tejido adiposo y toda esta capacidad sintética y de secreción de hormonas también aumenta. Entonces, bueno, aquí de hecho faltaba, pero los adipocitos también tienen la capacidad de sintetizar hormonas sexuales. Entonces, antes de meternos a lo de la fertilidad, ya de antemano podemos ver que si el adipocito o el tejido adiposo empieza a aumentar, va a secretar hormonas de manera desregulada y va a empezar a afectar otros procesos, otros ejes hormonales. Si empieza a sintetizar más hormonas sexuales, por ejemplo, va a empezar a afectar por retroalimentación negativa. Recuerden que el sistema nervioso suele operar e irregularse de esa manera. Por retroalimentación negativa, las hormonas sexuales del tejido adiposo pueden venir a impactar en los ejes hormonales hipotálamo, hipófisis y gónada, ¿sí? Que puede ser ovario o puede ser testículo. Entonces, ya de antemano ya podemos predecir que va a pasar eso. Además, también podemos ver que un tejido adiposo que está aumentado va a conducir a una mayor secreción de leptina, que era lo que veíamos anteriormente, que les mencionaba yo, les preguntaba qué pasaba, por qué las personas que tenían obesidad no tendían a saciarse más rápido si tenían más leptina. Pues porque se desarrollaba resistencia a la leptina. Entonces yo les mencionaba que la leptina controlaba la saciedad. Pero aquí hay algo importante. La leptina también tiene un rol muy importante en la fertilidad, ¿sí? Normalmente la leptina, las células de los ovarios, las células de los testículos tienen receptores para la leptina. Entonces, cuando hay leptina, vamos a decirlo así, nuestras células, nuestros gametos y nuestras células de los aparatos sexuales, al reconocer a la leptina funcionando bien, obviamente, se les da la señal de que estamos, bueno, en el caso de las mujeres al menos, nosotros no podemos tener un embarazo, ¿sí? En el caso de las mujeres, la presencia de leptina en los ovarios, en el aparato sexual, le da la señal a la mujer de que tiene los nutrientes suficientes o la capacidad, sí, los nutrientes suficientes para tolerar un embarazo. Porque recuerden que la leptina significa saciedad. Y si hay saciedad es que hay nutrientes, porque la persona acaba de comer. Y entonces, si acaba de comer la persona y tiene nutrientes, en teoría puede llegar a tolerar un embarazo porque va a tener con qué llevar a cabo, sí, sobrellevar ese embarazo. Entonces la leptina normalmente tiene una conexión muy importante con el metabolismo energético, pero también con la fertilidad. Entonces imagínense, la leptina da la señal al aparato sexual de las mujeres para, digo aparato sexual para generalizar en todos los diferentes células que pueda haber. Da la señal para inducir todos estos procesos que tienen que ver con el embarazo, ¿sí? La formación del cuerpo lúteo para que empiece a sintetizar progesterona y todo eso que ustedes ya conocen de anatomía y fisiología del embarazo. Da la señal para que inicien esos procesos. Pero imagínense, ¿qué pasa cuando hay resistencia a la leptina? Porque la persona tiene obesidad. Entonces la persona tiene resistencia a la leptina y entonces la leptina ya no está funcionando.
o funciona de manera inadecuada, de tal manera que a lo mejor la señalización no es la correcta y no funciona al final. Entonces no funciona la leptina y entonces no se puede dar la señal de que sí hay nutrientes para tolerar embarazos, de tolerar un embarazo. Y entonces, ¿a qué va a conllevar? Pues a la infertilidad, ¿no? Entonces la leptina por eso juega un rol muy importante, ¿sí? Y tan importante es, por ejemplo, que ¿cuál es la condición, vamos a decirlo así, más opuesta a la obesidad? Eso se los pregunto a ustedes. A ver, Yo no escuché. ¿cuál es la condición opuesta a la obesidad? ¿Qué estado vendría siendo el opuesto a la obesidad? ¿Anorexia? No, no sé. ¿Sí? Sí, básicamente vendría siendo una desnutrición, ¿no? Una anorexia. Entonces, en la anorexia, lo que ustedes podrían ver es que tiene niveles muy bajos de leptina, porque esa persona no tiene nutrientes para tolerar un embarazo, porque tiene niveles muy bajos de leptina, ¿sí? Tiene más niveles de grelina normalmente, que vendría siendo la del apetito. Entonces, ahí podemos ver un solapamiento entre la obesidad y la anorexia, porque ambos se fundamentan en que la leptina no está haciendo su función. En la obesidad, porque la leptina está fallando en cuanto a su señalización por la resistencia a la leptina que les mencioné anteriormente, y en la anorexia porque los niveles de leptina no son los adecuados. De hecho, si ustedes, por ejemplo, ustedes mujeres, empezaran a ayunar, empezarían a ver, lo más probable es que empezarían a notar que su ciclo menstrual se empezaría a ver afectado. Porque también la leptina tiene, como les menciono, las células de los aparatos sexuales tienen receptores para la leptina. Entonces, los ciclos menstruales también son sensibles a los niveles de leptina. Si no tienen leptina, porque empiezan a ayunar frecuentemente, van a notar que va a haber alteraciones de su ciclo menstrual. También en la caquexia hay menos presencia de leptina. En teoría sí debería haber menos presencia de leptina porque la persona puede estar comiendo, pero no, no va a estar aprovechando los nutrientes por todo el ambiente inflamatorio que está ahí. Aunque fíjate que sería interesante porque no estoy tan seguro de eso. Pero lo más lógico es que fuera así. Lo voy a investigar, porque eso sí no me lo había preguntado. Jeje. La duda. Sí, eso está interesante. Entonces, básicamente la leptina es muy importante para decidir, o bueno, no para decidir, pero es uno de los factores más importantes para determinar si la persona va a ser fértil o no. Y bueno, ya nos alcanzaron las 7:30. Entonces, pues yo creo que hasta aquí le vamos a tener que dejar, porque yo también ahorita me voy a ocupar un poquito. Entonces, como quiera les voy a pasar la presentación porque lo más probable es que en el examen la vayan a necesitar. Entonces, les voy a subir la presentación al Teams. O no, a lo mejor no se las voy a subir a cabo, no creo que la necesiten. Yo creo que tienen las notas y todo eso. Va a estar mejor si no se las paso. Y bueno, en teoría esta ya era la última clase de bioquímica. Hasta aquí ya se terminó el curso, ya vimos la integración. De hecho, en teoría lo de la integración nada más debe haber abarcado lo que vimos, lo de los órganos, lo de los estados de alimento, postabsorción, ayuno, inanición, pero pues eso está bien aburrido. O sea, ver eso nada más está muy aburrido porque pues hay más cosas interesantes acerca de la integración metabólica, como esta relación entre el metabolismo y la fertilidad, el metabolismo y el sistema inmune y las enfermedades inflamatorias. Entonces hay un chorro de relaciones con el metabolismo, el cáncer con el metabolismo. Entonces hay muchas relaciones con el metabolismo, pero normalmente en los cursos de bioquímica nada más se centran en estos estados metabólicos de cuando no comes, cuando comes, y etcétera. Entonces, pues
yo quise ir un poquito más allá, pero tampoco fue tanto porque pues, no vimos tantas diapositivas, nada más para que tuvieran la idea más básica. Pero bueno, pues ya con eso terminamos el curso. El otro lunes ya saben que va a ser el examen. Y también me tienen que entregar el mapa metabólico de todas sus vías con los mecanismos de regulación. Y pues ya el martes sería el PIA. Ah, bueno, en el caso del PIA les tengo que comentar algo. Porque tengo un equipo a la 1, de 1 a 2. Tengo otro equipo de 6:30 a 7:30. El equipo de diabetes es de 1 a 2. El equipo de lupus es de 6:30 a 7:30. El equipo de cáncer es de 7:30 a 8:30. Y el equipo de Alzheimer es de 8:30 a 9:30. Entonces, no sé si pudiera alguien moverse a las 5:30. O sea, de 5:30 a 6:30. Para, pues no. Para no terminar tan tarde. Entonces, no sé si alguien quiera moverse a las 5:30. Ahí, bueno, ahí piénsenlo y me dicen. Si no, pues lo dejamos así, no pasa nada, pero pues estaría mejor si fuera a las 5:30 para terminar a las 8:30. Y ahí bueno, entonces lo piensan y ahí me dicen por el grupo. Y entonces, bueno, pues ya con eso terminamos el curso y ya la otra semana ya terminamos la materia ahora sí. Entonces, pues bueno, ahí califíquenme en la página que les pasé. Y pidan que haya más horas de bioquímica porque 4 horas por semana es Sí, muy de hecho. poquito para ver bioquímica. Entonces, bueno, ahí nos vemos. Ya se pueden ir en paz a sus casas. Ah, no es cierto, no es cierto, todavía no se desconecten. Pongan presente para tomaros la lista. Muy bien. Entonces, ya después de que hayan presente, pues ya se pueden salir, no pasa nada.